Este descomunal edificio de 8 plantas destinado a viviendas debe su nombre a Gregorio Fernández, un hombre adinerado que le encargó a Manuel de Cárdenas en 1920 el proyecto para construir la casa más alta de un León en blanco y negro. Estamos hablando de realmente donde se acababa la ciudad de León, porque estaba cerrada por un lado por el convento de las Recoletas, que es la actual Gran Vía de San Marcos, este primer tramo, y luego lo que es hoy la Casa Roldán, que era el hospital de San Antonio Abad. Por lo tanto, era una ciudad prácticamente medieval, decimonónica completamente, y rodeada de presas. Solo superada en altura por la catedral, su construcción formó parte de la revolución que vivió la capital leonesa en plenos años 20 y en pleno desarrollo hacia el oeste, el conocido ensanche. Los señores más viejos del lugar siempre recuerdan que sus padres decían que se bañaban en lo que es la actual Plaza de la Inmaculada. O sea, esa presa inundaba y allí se bañaba la gente. Por supuesto que tampoco había cuartos de baño. Los cuartos de baño, de hecho, este fue el edificio en que incorporó los cuartos de baño como tal. Pero queremos conocer mejor las entrañas de este inmueble donde vivía la burguesía de principios del siglo pasado. Esta visión de la plaza de Santo Domingo nos transporta a una ciudad distinta, donde estaba el Gran Café. Carmen lleva más de 60 años viviendo aquí, en una de las privilegiadas viviendas. Mi marido, ya les digo, que estuvo de director en unas minas y tenía la oficina aquí, en realidad era la oficina. Claro que le decían, pero bueno, ¿dónde vas tú, soltero, con una casa tan grande? Y luego resultó que la llenó. Pero bueno, eso nunca se sabe. Más de 200 metros de un piso donde ha criado a 11 hijos. Y ahora te voy a enseñar que eso yo lo considero una obra de arte. Pasa para allá y mira hasta dónde llega. Librería, ¿eh? Ven, ven. Como ella, los vecinos de la Casa Goyo disfrutaron del primer ascensor mecánico de la ciudad. Nos dejaba alguna vez entre piso y piso, pero era un ascensor de esos bonitos, de hierro, y que decía un vecino, el secretario del gobernador, fue el que lo decía siempre, dice, es la manera de que nos veamos los vecinos cuando se estropea el ascensor. Yo de uno de mis hijos, yo no sé, creí que iba a dar la luz por la escalera, porque lo estaban cambiando. Y bueno, eran, o sea que... Un ascensor que tristemente desapareció con las últimas reformas, pero no fue el único avance en una época donde la modernidad irrumpía en León. El edificio de Cárdenas incorporó también los cuartos de baño. La avenida Ramón y Cajal, que se llamaba Calle del Rastro, era donde en esos momentos se estaban realizando las ferias de ganado, las importantísimas ferias de ganado. Por lo tanto, la ciudad acababa prácticamente aquí. Estos son los documentos donde el ayuntamiento concedía la licencia a Gregorio Fernández para la construcción de la casa. Se levantó a una velocidad vertiginosa. Apenas un año después de arrancar las obras, solicitaban un permiso para aumentar unos pies a los ya concedidos, con las firmas y la coletilla de la época, cuya vida guarde Dios muchos años. Muchísimos eran arrieros, por ejemplo, la familia Botas, la familia Roldán, que luego va a construir 2 años más tarde que este edificio su emblemática Casa Roldán, eran arrieros, y muchos maragatos. Entonces ellos ya a principios de siglo están en la calle ancha, con sus comercios, pero quieren expandirse. Las clases adineradas locales comenzaron a trasladarse al ensanche de León. Vecinos como Carmen llegaban a pagar de alquiler en aquella época entre 200 y 600 pesetas al mes por vivir aquí. Yo vivía también en un sitio en la calle Varillas y estuvimos dudando de quedarnos en aquel piso en este. Pero con aquel piso mi marido no llegó a un acuerdo con el administrador, que aquel piso era de los de Condes de Gaviria. La Casa Goyo tenía 2 escaleras, una para los señores, la otra para el servicio o los carboneros. Esta duplicidad de las columnas de comunicación plasmaban el concepto de discriminación de accesos, principal y de servicio, que posteriormente se popularizaría en todas las residencias colectivas burguesas. Una edificación residencial que asombraba en una plaza que en aquellos años todavía no había recibido el nombre de Plaza de Santo Domingo. Realmente es una revolución, es una pequeña gran ciudad dentro de una ciudad provinciana. Esto es lo que significa el Santo Domingo. Esta instantánea es anterior a la construcción de Casa Goyo, apenas un solar donde se encontraba el conocido mesón El Pico. Ofrecían alojamiento a carreteros, arrieros y ganaderos que acudían a las ferias de ganado que se celebraron hasta 1917. No compra el edificio, compra el solar, compra el antiguo negocio del Mesón del Pico. El Mesón del Pico es otro mesón emblemático, hay que darse cuenta
era un edificio que estaba rodeado por guarnicioneros, por veterinarios, porque claro, era una sociedad eminentemente rural y ganadera, la de León. Entonces, vamos a decir que era también el centro. O esta otra, donde enfrente estaba el Gran Hotel Inglés, que más tarde daría paso al Oliden, o cuando Ramón y Cajal se llamaba aún Calle del Rastro y se celebraban ferias de ganado. Viejas fotografías que nos muestran el paso del tiempo, cuando Pallarés, aquellos grandes almacenes donde encontrar de todo, hoy convertidos en Museo de León, estaba todavía construyéndose, era 1923. O cuando el complejo de Santo Domingo no existía y en su lugar estaba el convento de las Recoletas, o el bello Instituto General y Técnico no se había derribado. Había entre la unión del Oliden con la casa de la avenida de San Marcos, era una casa pequeñita que era de un señor que le llamaban Alfilerines, que era un señor soltero, así un poco, que tenía un galgo precioso, y ese era, y abajo estaba el Barzala. Eso fue casi lo que tiraron y hicieron la casa continuada del Oliden con la casa de al lado, que también la llamamos Casa del Oliden porque era de ellos. Y luego a la izquierda sí era lo que yo, de las monjas sí me acuerdo. Poco a poco, este espacio se fue transformando en el eje neurálgico de la ciudad donde se desarrollaba la vida leonesa. En la década de los 20, las mujeres empiezan a ser concejales. Viene la gran banca, Telefónica, las eléctricas, y todo eso está instaurado justo en la Plaza de Santo Domingo. La Plaza de Santo Domingo significa la modernidad. De hecho, las fotografías de 1923-1924 nos indican que todo esto era un conglomerado de negocios, de cables, de tierras sin asfaltar. Es el mundo moderno al lado del antiguo mundo. O sea, es la gran banca, pero al lado una tienda de guarnicioneros, o al lado un herradero. Todo está mezclado en la década de los 20 y todo lo simboliza la Plaza de Santo Domingo. Manuel de Cárdenas diseñó una fachada donde destacan los pináculos en el remate de las pilastras, los vanos superiores de zócalo, los cuerpos de los miradores o la torreta del Chaflán. Aquí todo el mundo, pues, oye, nada más entran a abrir el balcón, aunque nieve, para que vean las vistas, tiene unas vistas preciosas. Porque vemos lo más, quitando San Marcos, pues lo más emblemático, Una plaza sin apenas asfaltado, con paso de animales como estos caballos que se mezclaban con el bullicio de los viandantes, o momentos como la entrega del aguinaldo social de la Falange. También los bajos de la Casa Goyo se convirtieron en locales comerciales. 7 tiendas, en las que está incluida ya el Banco Urquijo Vascongado, que es uno de los primeros bancos nacionales en instaurarse en la ciudad de León. Y por supuesto, ¿dónde se colocan? En la zona más nueva de León. Lo que hoy conocemos como un banco fue una vieja pescadería. Una pescadería de toda la vida que se llamaba La Viguesa y que, claro, se la conocía por la pescadería de la Casa Goyo, que es que además también se llamaba Gregorio el propietario. De hecho, cuando se inaugura esta casa, en los documentos ya nos figura que hay 7 tiendas. Había una pescadería con unos mosaicos muy bonitos, había el Guante Baradé, había el Palacio de la Moda, había una confitería, la Collantina, había el Bar Unión, que yo no sé si estaba dentro de esta casa o la siguiente por Ramón y Cajal. El Banco Urquijo Vascongado, luego hispanoamericano, se instaló también en la Casa Goyo. Acabó siendo el propietario del inmueble donde los vecinos estaban de alquiler. Carmen optó por comprar el piso, pero hubo muchos que acabaron marchándose. Entonces la propiedad decidió dividir las viviendas que alcanzaban los 300 metros en varios apartamentos. El banco se deshizo de ella, pues la compró un restaurador y había muchos pisos vacíos, porque claro, aquí vivía gente muy mayor, que unos no tenían familia, o sea que no tenían derecho, eran pisos de alquiler. No tenían derecho a ello. Entonces, pues, claro, de cada piso han hecho de esta planta, pues hay 5 pisos de esta planta y eran solo 3. Eso transformó también Los Rellanos. Este es uno de los pocos que se conserva de forma original con 3 puertas. Mientras en la apacible plaza jardinada jugaban los niños, había guardias de tráfico, pero escasos automóviles. Y todavía no estaba la gran fuente de agua que hoy la preside. Había una farola en el medio que me bajaba yo con los niños a jugar y unos bancos de piedra muy bonitos. A mí me gustaba mucho.
Una cosa que había era el instituto, que era muy bonito, y eso sí, fue un derrumbe un poco, porque claro, de aquel edificio a este que hay ahora, pues es un abismo. Un céntrico enclave que fue llenándose de torretas de cableado. Fotos donde se aprecia la compañía americana, una atracción que estuvo muy de moda por el exotismo, el famoso Radero de Pelayo o los puestos de venta y casetas como ocasión de las ferias. Aquí nació el primer banco leonés, el Banco Industrial de León, el primer hotel de alto standing, la primera fuente luminosa diseñada por Carles Buigues y Sans, las primeras farolas eléctricas o el primer reloj que desde 1929 ha marcado el paso del tiempo. El sitio para mí es lo mejor que hay de León. Para mí, yo me encantaría ya, bueno, me imagino que hoy ya me moriría aquí. Nostalgia de un pasado cuyas huellas permanecen.